mantenimiento, tipo de mantenimiento, ¿de qué forma se podría realizar eso? O sea, ¿es con algún cálculo o simplemente como con implementación de nuevos mantenimientos y cosas así? Ya vamos a revisar eso porque la norma internacional nos dice todos esos esquemas de que cómo nosotros podemos revalorizar los bienes. Sí, eso vamos a revisar. Ahorita estamos Ya, mirando son los conceptos, ¿no? Y luego ya vamos a mirar con ejercicio la aplicación de cada uno de los aspectos que nos dice la norma. Es muy extenso esto, pero vamos a ir al detalle. Ya listo, Si está bien, ingeniero. ya, ahí Puede estamos, ¿no? proceder con sí, puede proceder con la clase. Vamos a subir entonces, ya, me parece que es esta. No, esto no es. De allí estamos. ¿Entramos a la página entonces o no? Ok, ahora sí. Bueno, estamos conversando aquí sobre la clasificación de la propiedad planta-equipo y allí nosotros señalábamos que desde el punto de vista de evidencia física, pues estos bienes son considerados como tangibles o corporales, es decir, que nosotros los tocamos, los podemos ver, y estos a su vez son depreciables, como en el caso de los vehículos, maquinaria y equipos de computación, no depreciables como el caso de los terrenos, y eso en vez de depreciarse o perder valor, pues ellos, es lo contrario, ellos van aumentando de valor en la medida que va pasando el tiempo, y en la medida que en este caso el municipio pues, hace mejoras a la parte del entorno de los terrenos. Entonces eso es lo que se denomina plusvalía de los terrenos. Y agotable dice que son los activos que debido a la extracción del material del que forma parte, pues obviamente que van perdiendo su valor, por ejemplo las minas, los pozos petroleros, etc. De igual manera los intangibles corporales, dice, no se pueden ver, pero sí valorar, y que debido al paso del tiempo, la exposición de nuevas tecnologías van perdiendo su valor. Y nosotros nos encontramos como en el caso de la marca de fábrica, procesos investigativos de productos, ¿qué más? Y algunos otros rubro que está incorporado dentro de los intangibles, ¿no? Marca de fábrica, derecho de autor, marca y patentes. Desde el punto de vista de la facilidad de su traslado, pues tenemos que la propiedad, plantilla y equipo, pues nosotros los podemos considerar como muebles, que son aquellos que no requieren mayor esfuerzo para moverlos, en el caso de los enseres, de los vehículos. Semoviente, ya sabemos de que nos dice ese concepto, que son aquellos que se mueven por su propia fuerza, en el caso del ganado, vacuno, porcino, lanar, todo lo que tenga que ver con que tiene que relacionarse con la norma de agricultura, la 41. Ahí vamos a mirar el rato que veamos eso, el tema de los semovientes. Y los inmuebles vienen que de ninguna manera se pueden movilizar, por ejemplo, los terrenos. Al hablar de activos despreciables, nos dice la norma internacional de contabilidad que en el transcurso del proceso productivo estos bienes paulatinamente van perdiendo su valor. Proceso que se puede valorar de acuerdo con los siguientes métodos. Esto nos permite la NIC. Entonces, nos permite la norma internacional de contabilidad 16, nos permite aplicar el método legal. El método legal, pues, es aquel que está establecido a través de una normativa, de una ley, y que lo establece el Estado a través del Servicio de Renta Interna. Y aquí en este método legal establece los
límites máximos aceptados por el SRI como gastos deducibles para el tema del impuesto a la renta cuando nosotros ya vayamos a hacer la declaración de impuesto a la renta. Y establece entonces este método legal que se pueden aplicar hasta los siguientes coeficientes anuales. Para el caso de inmuebles, es decir, edificios, excepto terreno, ¿verdad? Edificios, naves, aeronaves, barcazas y similares, el 5% anual. Que nosotros también lo podemos referir en base a número de años. Si nosotros le decimos el 5% anual, significa que estos bienes se pueden depreciar también ¿a cuántos años? A 20 años. O 5% anual, o lo podemos decir a 20 años. ¿Por qué a 20 años? Es sencillo, nosotros multiplicamos 5% por 20 años, nos sale el 100%, es decir, se depreciará el 100% en 20 años. Y nosotros siempre escuchamos, si los inmuebles, un edificio se deprecia a 20 años, o podemos decirlo también al 5% anual. Las instalaciones, maquinaria y equipos, muebles, eso se deprecia y lo dice el Servicio de Rentas Internas, lo dice que se deprecia al 10% anual. O en su defecto, ¿a cuántos años? A 10 años. Porque 10% multiplicado por 10 años, llegamos al 100% en que se depreciará en su totalidad. En el caso de los carros, de los vehículos, equipo de transporte y equipo caminero, allí se deprecia al 20% anual. En otras palabras, ¿en cuántos años? Díganme. ¿En cuántos años? No le escucho. 5 años. 5 años, correcto. Porque usted multiplica 20% anual por 5 años, le da el 100% que se deprecia. Y de igual manera los equipos de cómputo y software. Eso nosotros lo vamos a depreciar al 33.33% anual. Que en otras palabras significa que lo podemos depreciar en ¿cuántos años? 3 años. Porque usted multiplica 33.33 por 3, le da el 100%. Repito, inmuebles al 5% anual, es decir, ¿a cuántos años? A 20. No nos podemos confundir con eso, jóvenes. O podemos decirlo, a 20 años se deprecian los inmuebles, o en su defecto, al 5% anual. ¿Y por qué decimos a 20 años? Porque son, la matemática nos dice clarísimo. 5% que multiplique por 20 años le da el 100% y que se deprecia totalmente. 10% anual, las instalaciones, maquinaria y equipo, significa entonces, en otras palabras, que lo podemos depreciar ¿a cuántos años? A 10 años. 10% por 10 años nos llega entonces el total del 100% en que se deprecia el bien. Vehículo, 20% anual, que en otras palabras sería a 5 años. Y equipo de cómputo y software sería el 33.33, es decir, en otras palabras, a 3 años. Bueno, también la normativa nos dice en esa literatura, y no ha cambiado de acuerdo a lo que nosotros también lo conocíamos en la contabilidad tradicional, que la fórmula para calcular la depreciación bajo el método legal que lo permite el Servicio de Renta Interna es que la depreciación se calcula en el valor actual, es decir, el valor histórico, lo que le costó el bien, menos el valor residual. Y todo eso lo multiplicamos para el porcentaje que está establecido. O en su defecto lo podemos dividir, ¿para qué? Para el número de años que nosotros también lo establecemos calculando. Es decir, si nosotros tenemos aquí un vehículo, ¿verdad? Cogemos el valor del vehículo, vamos a suponer que el vehículo le costó $30,000 y usted determina el valor residual. El valor residual es un valor referencial que muchas empresas la utilizan, otras no. Las instituciones públicas generalmente todo el mundo lo utiliza. ¿Y cuál es la finalidad del valor residual? Es un valor como de referencia.
yo le explicaba algún rato de que cuando yo trabajé en el Banco Central, todos los bienes que estaban ahí registrados como activo fijo tenían un valor residual de 1 centavo. Mire, entonces es un valor referencial para que cuando llegue toda la depreciación, pues esté allí ese valor de 1 centavo. Entonces decíamos en el caso de un carro que le costó 30.000 y tiene valor residual, vamos a ponerle $100. Entonces 29.990 sería lo que daría aquí, ¿no? 29.990. Y lo multiplicamos entonces ¿para cuánto? Para obtener la depreciación al año por el 20% vehículo. O en su defecto, nosotros lo dividimos ¿para cuánto? Para 5 años o para 5. Y nos da la depreciación anual. Aquí lo podemos calcular, repito, de dos formas. Valor actual menos valor residual, nos queda un valor X aquí, y eso lo multiplicamos por lo que establece la ley, es decir, por el 20% anual. Y si no lo queremos así, lo dividimos entonces para el número de años que se determina. Entonces, ¿cuánto es el total de años? 5 años. Entonces lo dividimos para 5, que viene a dar lo mismo. Mira, eso de ahí se puede el caso de maquinaria, la maquinaria que le costó por esa X, misma razón, yo solo residual, consulto con ustedes. Yo venimos y hablé lo con Kenny, multiplicamos Kenny me dijo por que cuánto, sí, por el hay que hablarlo 10%, y con el tenemos la equipo. depreciación del año anual. O también lo podemos hacer así, la maquinaria menos el valor residual y ese subtotal, entonces ese total que sale, Perdón, pero lo dividimos para cuánto, o sea, para mira, 10 me gusta años. trabajar en equipo, yo por eso le dije que ni Bueno, que eso es lo que nos consultarlo con el permite la equipo, ley, ¿me entiendes? Por hasta eso estos yo porcentajes estoy como máximos. pendiente directamente, créeme lo que las autoridades lo dijeron y así queda, le Otro guste a método que quien le nos guste. explica la norma internacional de contabilidad 16 es que usted puede aplicar el método lineal o de línea recta, que es muy parecido al método legal. Y la forma para el cálculo es valor actual menos el valor residual y dividido por el número de años de vida útil o la vida útil estimada, que puede ser en horas, meses o años. Ya vamos a hacer un ejercicio para recordar lo que nosotros ya aprendimos y aplicando lo que nos permite la norma internacional de contabilidad. Pero suave, fue hablando Y luego, por último, el método acelerado, de la campaña. Pero que ya me también se metí lo conoce como la clase. suma de los dígitos. Y mediante este método se estima una depreciación más rápida, por eso se denomina acelerada. Significa que en los primeros años la depreciación o el gasto que nosotros vamos a incurrir como gasto de depreciación será un valor mayor a los años que sigan. Esa es la razón por la que se lo conoce como método acelerado. ¿Cómo se calcula esto? Ustedes ya lo conocen. Vamos a mirar aquí, en el caso, suponer que esto sea un equipo de cómputo, como dice que aplica, bueno, en este método acelerado también se puede aplicar una depreciación descendente o ascendente. Vamos a buscarlo como descendente, entonces, como lo decimos o como lo hacemos, vamos anotando los dígitos. El primer dígito, si son 3 años, el un dígito, el 2, número 2, el dígito número 3. Entonces, como dice la técnica de esto que nos acordamos, es la sumatoria de los dígitos. 3 más 2, 5 más 1, 6. Aquí suman entonces 6, que es la suma de los dígitos. ¿Qué hacemos entonces para calcular el primer año de la depreciación? Entonces nosotros buscamos el factor y eso es el último año. Nosotros dividimos por la sumatoria de los dígitos, es decir, 3 dividido por la sumatoria de 6. Entonces aquí nos sale un factor y este factor venimos y lo multiplicamos por el valor actual, el valor de compra del bien menos el valor residual, y tenemos la depreciación del año. Si es ascendente, nosotros hacemos lo contrario, no ubicamos el último, sino el primer dígito. Y lo dividimos para la sumatoria del total de dígitos. Aquí lo tenemos 1 dividido por 6, el otro 2 dividido por 6 y el otro 3 dividido por 6. Si es ascendente, si es descendente, que generalmente este es el que se aplica, nosotros vamos desde abajo para arriba, 3 dividido por el total, 3 dividido por el total, 2 dividido por el total, 2 dividido por 6 y 1 dividido por el total, 2 dividido por 6, 1 dividido por 6. Luego que tenemos este factor, venimos y lo multiplicamos por lo que nos sale aquí de valor actual menos valor residual. Y tenemos la depreciación de todos los años. Y por último, el método de unidades de producción. Como su nombre lo indica, el valor de la depreciación del activo fijo
y este dependerá del número de unidades que se produzcan en el tiempo y a través de un activo. ¿Cuál es la fórmula de cálculo? El valor actual menos el valor residual, y todo esto dividido para el total de unidades, por ejemplo, kilómetros, unidades que se produzcan, etc. Bueno, esta es la parte conceptual, una partecita, ¿no?, de que yo he traído acá y lo he descrito así para poder conversar con ustedes y explicarles, y que definitivamente no hay cambios de lo que se manejaba antes. Yo Sí, simplemente creo que es importante número, hacérselo conocer pero porque para que toda esta yo literatura invierto está a dentro de pacientes para lo que recuperar dice una aquí la norma facultad, internacional de pero contabilidad 16. el Entonces puesto acabamos de mío es recordar, y ingeniero de esto es negocios todo lo que comercio. exige, lo que pide la norma Simplemente lo de por y lo que vocación y por emoción permite de la aplicar persona que esos entonces ahí sí métodos yo de le apoyo todo. depreciación ya con los correspondientes cálculos. Vamos a mirar entonces en la parte que viene, que es interesante, con el tema de los ejercicios. Vamos a subir entonces el otro archivo, el que tenemos allí. Se subió. ¿Qué pasó? No subió el archivo. Vamos a ver. Está pésimo el servicio de esto. A ver, ¿dónde está contenido? Contabilidad. La unidad 1. Estamos mirando entonces en la NIC 16. Ejercicio de aplicación. Listo. Listo, niños. Bien. Vamos a mirar aquí entonces los ejercicios de aplicación en función a lo que está escrito en esa norma internacional número 16. Y que, como les dije en la anterior normativa, ustedes también tienen la obligación de revisar eso, de leer. Es muy voluminoso toda la parte de la literatura de esta norma internacional, pero allí está explicado lo que acabamos de conversar y todo este procedimiento. Ellos no lo hacen así, lo hacen con frases, con palabras, y lo van explicando al detalle. Ahí en los archivos, en el internet, nosotros podemos bajar lo que se llama resumen técnico de la norma internacional 16, es decir, como el mismo nombre lo dice, un resumen, y que también ayuda muchísimo porque y es clarísimo. No, de igual manera ustedes tienen la obligación de mirar el contenido total, ¿verdad?, de esta norma internacional. Vamos entonces a ver qué nos dice la norma internacional de contabilidad, ¿no? Con este primer ejercicio de aplicación de su uso. Nos dice que para la construcción de una planta de producción, la empresa ha incurrido en los siguientes desembolsos. Compra la maquinaria o la planta, que le cuesta 50.000. Asume un costo por la preparación del sitio donde va a estar instalada la maquinaria, es decir, en los galpones o en la fábrica. Usted determina un sitio y tiene que nivelar ese sitio, poner hierro para prenderlo con pernos y un montón de asuntos que involucran la preparación del sitio donde va a estar instalada la maquinaria. Entonces eso le cuesta $4.000. Bueno, le costó 50.000 el aparato, la máquina, y la preparación del sitio, como decíamos, cementar bien, emparejar el área, el espacio, poner inclusive asuntos de pernos y todo para asegurar la maquinaria, y el costo de instalaciones eléctricas, de agua, de internet, lo que sea. Entonces eso le cuesta $500. En total entonces ha desembolsado la empresa $54.500. Ya. Y aquí viene una particularidad.
nos dice la norma internacional de contabilidad que todos esos gastos, todo eso desembolso que la empresa va asumiendo hasta poner en funcionamiento la planta, todo esto se capitaliza. ¿Qué significa se capitaliza? Es decir, se carga, de verdad, a lo que es propiedad, planta y equipo, en este caso, a la planta de producción. En otras palabras, se carga al activo. Todos los bienes, nos dice la norma internacional de contabilidad, todos los rubros que incurran hasta que la máquina o el bien entre en funcionamiento, ¿verdad? Todos esos valores, la norma lo dice, se capitaliza, es decir, se incluye dentro del precio del costo de la planta. Entonces aquí nosotros vemos que la planta en sí costó 50.000, repito, la preparación del sitio, ponerle cemento, ponerle nivel, poner alguna otra cosa, ponerle aislante, ponerle caucho, yo no sé. Entonces todo eso le costó $4.000. Y ese valor no lo vamos a mandar a gasto, sino es parte del activo. Lo capitalizamos. De igual manera, las instalaciones eléctricas, las instalaciones de agua, instalaciones de redes, lo que sea, todo eso de igual manera lo vamos a contabilizar, no como gastos, sino como activo, es decir, forman parte o va a formar parte de la propiedad, planta y equipo, en este caso la planta de producción. Eso dice la norma internacional de contabilidad. Entonces aquí lo leemos, dice la norma indica que todos los costos que se incurren hasta que el activo esté en funcionamiento debe formar parte del activo. Ojo, y aquí viene una partecita. Inclusive se debe realizar una estimación si existieran costos para desmantelar al final de la vida útil dicho bien. Es decir, nosotros aquí estamos instalando esto. Está nuevito, está nueva la máquina y hemos gastado 54.500. Pero la NIC 16 nos dice, en el caso de que obviamente va a existir, la verdad, al final, después de 10 años, no sé qué tiempo tenga esta máquina que le establezcan que se deprecie, al final de la vida útil de este bien, que repito, que pasen 5, 6, 7, 10 años, allí entonces la empresa tiene que estimar el valor que va a gastar para desmantelar, es decir, desbaratar eso, contratar gente para desbaratar y botar eso, y sacarla, y poder meter la otra nueva planta, la nueva. Entonces nos dice la NIC que ese costo de desmantelamiento al final de la vida tiene que usted hacer una provisión y no mandarla como gasto de desmantelamiento, sino también meterla aquí dentro de estos rubros, es decir, meterla o capitalizarlo dentro de la propiedad, planta y equipo. En este caso, en este ejercicio nos dice que la empresa estima que va a gastar como desmantelamiento al final de la vida útil, repito, luego que ha pasado los años, ¿no?, de vida útil de esta empresa, al final la fábrica dice, bueno, voy a tener que desbaratar, desmantelar, contratar gente y bueno, y eso va a incurrir en cuanto, en $1.500. Eso va a costar el desmantelar, el desbaratar eso y sacarla de ahí. Entonces, ¿qué hacemos contablemente? Sencillo esto. Dice que nosotros contabilizamos en propiedad, planta y equipo todo lo que hemos y estamos contabilizando. Esta es una cuenta provisional, ¿no? Es una cuenta transitoria, planta en instalación, o instalación de planta o planta en curso. Y lo contabilizamos aquí en propiedad, planta y equipo, planta en instalación. Es decir, lo utilizamos provisionalmente aquí en esta cuenta y vamos cargando primero los 50.000, después los 4.000 y después los $500. Y todo eso entonces va recibiendo esta cuenta provisional que se llama, repito, propiedad, planta y equipo, instalación de planta. ¿Contra qué? ¿Contra banco o cuenta por pagar? Te va cancelando todo esto y va pagando, con ese defecto le van fiando y usted lo pague después. Luego dice
que la empresa tiene que estimar esto, ¿no? Que va a gastar luego de que pase el tiempo de años de vida útil de esta maquinaria. Entonces, ¿qué le dice la NI? Que usted este valor de 1.500 no tiene que contabilizarlo como gasto, jóvenes, cuidado allí. No tiene que contabilizarlo como gasto, sino que tiene que irlo contabilizando como activo, como parte del activo, como propiedad, planta y equipo, propiedad, planta y equipo, planta en instalación, en tratamiento o en curso. Entonces usted contabiliza un débito, repito, no como gasto, cuidado, lo manda como gasto porque el SRI se da cuenta y a usted lo coge y se lo jala del cuello. Como dicen las abuelitas, se lo jalan del pescuezo. Entonces usted tiene que contabilizarlo es como activo, no como gasto. ¿Contra qué? Contra una contracuenta que se denomina provisión por desmantelamiento. Eso queda una provisión, es decir, 1.500, mire, no utilizamos gastos en ningún momento. Todo esto se contabiliza, se capitaliza al bien, al activo. Y queda entonces con abono, con cargo a la provisión, 1.500. Luego de que ya vemos que se ha registrado todo y ya está lista la planta para operar, ¿qué hace entonces el contador? Cancela, cierra estas cuentas transitorias, provisionales, la cierra y coloca entonces la máquina o la planta, la coloca en la cuenta ya definitiva. Es decir, cierra propiedad, planta y equipo, planta en curso, cierra el total 56.000 dólares, es decir, los 54.500 más los 1.500, 56.000. Cierra esa cuenta y deja entonces como débito la cuenta del activo que se denomina propiedad, planta y equipo, planta industrial. Es decir, ya queda registrada la planta en forma definitiva y de ahí va a ir sufriendo su depreciación ya normal. Repito, lo de acá es porque estábamos en el periodo de construcción de esta planta. Entonces, provisionalmente íbamos contabilizando aquí planta en instalación, planta en curso, ¿no? Entonces, cuando ya está instalada y ya va a operar, ya va a comenzar a trabajar la planta, entonces cerramos esta cuenta provisional, acá la cerramos y la dejamos entonces como activo en la cuenta definitiva. Propiedad, planta y equipo, planta industrial. Así de sencillo, jóvenes, esta particularidad que nos señala la empresa. Pero hasta allí nos dice la NI 16 y vamos a mirarlo aquí. Mire, nosotros aquí, ¿verdad? Tenemos esto, propiedad, planta y equipo, 54.500 y hemos registrado, bueno, 54.500 y nosotros vamos con 54.500. Todo esto gastamos, compramos 54.500, perfecto, o pagamos si es que tenemos plata o si no, en cuentas por pagar. 54.500 es la primera transacción, vamos a ponerlo así entre comillas. En total 54.500. Luego dice que la empresa estima que va a necesitar cuando ya se termine, cuando termine de trabajar esa máquina, ya después que pasen algunos años, se estima que va a utilizar 1.500 dólares porque tiene que contratar obreros para desbaratar esa planta y sacarla de ahí. Eso ya no vale, ya no sirve, por lo tanto ya se la vende como desecho o como yo no, bueno. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace en segunda instancia cuando establece eso? Dice que no lo contabiliza como gasto, sino que lo contabiliza aquí mismo en propiedad, planta y equipo, perfecto, y juega con una cuenta que se denomina provisión por desmantelamiento. Luego dice que ya tiene registrado todo esto en el periodo de construcción de esa instalación de esa planta, ya ha instalado todo, ya tiene contabilizado también lo que se supone que va a gastar después de algunos años, 1.500 dólares. Entonces cierra esta cuenta, la deja en cero, como contabiliza acá, cuánto suma aquí, 56, y queda saldado esto. Y va a parar a donde los 56, a la cuenta definitiva, propiedad, planta y equipo, planta industrial. Perfecto. Esto queda en cero, jóvenes,
esto queda aquí, ya definitivo, y cuenta por pagar también se cerrará algún rato cuando ya paguemos esto. ¿Cómo se cierra esto? 54.500 aquí en el debe contra bancos porque pagamos esa cuenta por pagar. Y esto queda en cero, esto quedó en cero, y esto quedó abierto porque ahí ya se registró la propiedad, planta y equipo como activo. Pregunta, aquí viene la pregunta para los jóvenes estudiantes inteligentes. ¿Y esta provisión hasta cuándo queda? ¿Y cómo la cancelo? Y esta provisión que está aquí, porque repito, todo esto quedó en cero. Esto también quedará un rato en cero cuando paguemos esto, queda en cero. Y esto queda obvio que queda abierto como activo. Pero ¿y esta cuenta de aquí? ¿Hasta cuándo? ¿Y cómo hago para cerrarla? Porque obviamente tiene que cerrarse algún rato. Respuesta. Hay que hacer el ajuste, la provisión. ¿Cómo sería el ajuste? Correcto. ¿Y eso lo haría cuándo, señorita estudiante? ¿Quién me habla? Vamos a ir anotando. Zambrano Calderero. Oye, la señorita Zambrano Calderero. María Victoria. Sí. Zambrano Calderero. María Victoria, perfecto. Y ya estamos. Ya. Estamos 8. Está participando, perfecto. A ver, señorita Zambrano. ¿Cómo? ¿Hasta cuándo? Bueno, la pregunta es, señorita Zambrano, ¿y hasta cuándo sería entonces que hay que hacer ese ajuste de esta provisión? ¿Cuándo? El ajuste de las cuentas a final del mes o tenía entendido que si uno iba ingresando la cuenta, por ahí mismo la podía ir cerrando. Ya. No, nosotros tenemos que ver la naturaleza de la transacción. Es importante, está bien. Mire, es importante la naturaleza de la transacción. Nosotros armamos esta planta, la compramos, la instalamos. Y aquí ubicamos $1.500, de verdad, dentro de esta planta que ya estuvo ya equipada, instalada, y entró en funcionamiento y estuvo contabilizada acá cuando ya comenzó a operar. Y se cerró esta provisional. Pero estos 1.500 de acá quedaron acá. Y dice la literatura cuando estábamos armando esto de aquí, que la empresa contabiliza estos 1.500 porque prevé, ¿de verdad?, que al final de la vida útil de esta máquina va a tener que contratar gente y desbaratarla y desmantelarla. Y entonces bajo ese concepto o bajo ese objetivo es que la contabiliza como una provisión. Por lo tanto, la respuesta es, cuando yo le pregunto hasta cuándo esto, usted tiene que contestarme hasta cuando llegue el final de la vida útil de la maquinaria o de la planta y allí le toque desbaratar o desmantelar. Esa sería la respuesta. Señorita Zambrano, ya. Ahora viene la segunda parte. ¿Cómo hago entonces para cerrar o cancelar esa cuenta? Tengo que hacer un ajuste allí, un asiento contable. ¿Cuál sería? Provisión acumulada por desmantelamiento. ¿Ya? ¿Contra qué? Provisión acumulada. A ver, provisión por desmantelamiento. Esto sería la provisión acumulada. No. A ver, esto es provisión que es similar a la provisión acumulada. En este caso no es acumulada porque no va acumulando nada, es una sola provisión. Mire, cuando nosotros hicimos, ¿se acuerdan de la provisión para cuentas incobrables? Nosotros poníamos, ¿cómo nacía esa provisión? Gasto de cuenta incobrable a provisión acumulada de cuenta incobrable, ya. Pero este asunto es aquí, nosotros no lo contabilizamos como gasto, sino como activo contra la provisión por desmantelamiento.
Y esta cuenta siempre estuvo contabilizada y registrada dentro del grupo de cuentas de propiedad, planta y equipo, pero con signo negativo, siempre estuvo así, hasta que llegó al final de la vida útil. Entonces, llega el final de la vida útil, tenemos que saldar esta cuenta, porque ya pues hay que contratar a esa gente y hay que contratar y esa gente tiene que trabajar y desmantelar. Entonces, ¿cuál es el asiento de ajuste, niño? Porque está sencillísimo. A ver. Entonces no se registraría como gasto de provisión de desmantelamiento. No se registra como gasto porque la NIC establece eso. No me lo registre como gasto, póngamelo aquí, en propiedad, planta y equipo. Y nunca me lo puede registrar como gasto. Ya, entonces esa opción no es. ¿Cuál sería? Aquí nos pone a pensar eso, ¿no? ¿Cómo mataríamos esa cuenta, como dicen ustedes? ¿Cómo matamos este saldo? ¿Cómo eliminamos? ¿Cómo dejamos en cero esto? Sencillísimo. Sencillo, niños. A ver, vamos a ver vamos a llamar a alguien. A ver quién. La señorita Alexandra Mieles. ¿Está o no está? ¿No está? No está. Bueno, si no está, no. Ya saben lo que tienen. La señorita Franco Calderón. Crisel. A ver, ahí sí, ella sí sabe. A ver, señorita Calderón. Ahí, señorita Franco. ¿Qué hacemos entonces con esto de aquí? ¿Cómo cerramos esta cuenta? ¿Cuál sería el asiento contable para dejar saldado? Ya que han pasado 10 años y ya nos toca desmantelar eso, y para eso dejamos esta provisión, es decir, provisionamos este valor. De verdad, esa es la razón de la existencia de esta cuenta. Es decir, al inicio, cuando recién instalamos la máquina, la contabilizamos aquí y dejamos esta provisión acá. Provisionamos este valor, prevenimos este valor y ahí está contabilizado. Por eso se llama provisión. Provisionamos un valor. Llegamos entonces al final de los 10 años, señorita Franco. ¿Qué hacemos entonces? ¿Cuál es el asiento contable? Está sencillito. No se envía el gasto, profesor. No. Lo acabo de señalar. La NIC dice, cuidado, por favor, me envían al gasto. Porque generalmente sí, en la contabilidad tradicional, nosotros, claro, gastábamos esto y lo mandamos al gasto por desmantelamiento. No. La NIC dice, no. Ese valor también va a formar parte del activo. Está metido aquí ya. En el activo, en maquinarias, planta industrial. Por lo tanto, no se manda al gasto. El asiento contable es sencillito para matar esta cuenta. A ver, dígame, ¿alguien más? ¿Alguien? No sé si estaré bien, profesor, pero ¿no sería la cuenta superávit por revalorización? No, porque no estamos revalorizando, no. ¿Y cómo sería superávit? A ver, ¿cómo haría el asiento contable? ¿Un débito a qué? A ver. Sería en el deber revalorización de edificio y en el haber saldría la cuenta superávit por revalorización. Ah, si fuera una revalorización, claro. No, una revalorización, no.
Pero allí sigue viva la cuenta todavía, porque el asunto es, como ustedes dicen, matar esta cuenta. Es decir, dejarla en cero. Dejarla en cero. Esta provisión, cuando ya llega y usted procede a retirar, a desmantelar la máquina, obviamente que va a quedar en cero. Porque ¿cuál es la finalidad de esto? Eso, de desmantelar la máquina. Y estamos ahorita ya desmantelándola. A nadie se le ocurre. Es sencillísimo. Profesor, si usted dice que se deja como activo, ¿será que se puede dejar con el nombre original, así con desmantelamiento? No. Bien. Miren, jóvenes, el asunto es, nosotros tenemos que analizar y reflexionar, más que nada analizar y mirar el sentido, lo que yo siempre digo, el sentido común de las cosas. Llegamos aquí al último año, ¿no? En que esta máquina ya se ha depreciado, ya llegó al final de su vida útil y hay que desmantelarla. Entonces, como la norma internacional de contabilidad nos dice, cuidado, me manda el gasto estos 1.500. Porque al momento que llega el tema del desmantelamiento, lo que tiene que usted hacer, contratar a los obreros, ¿sí o no? Contratar a la gente que va a desbaratar eso. Y esa gente tiene que pagarle. ¿Cuánto tiene que pagarle? $1.500. Obvio, pues, nadie le va a trabajar gratis. O sea, ya después de 10 años que estamos aquí, usted viene y ya lo dejó provisionado, y que lo que tiene que hacer, contratar a los obreros y pagarle. Entonces, al momento que le paga, ¿usted qué va a afectar? La cuenta bancos. Te gira un cheque por 1.500 en el haber y contabiliza como debe provisión por desmantelamiento. Es decir, en ese rato en que usted paga, cierra esa cuenta, cierra la provisión, porque usted lo debita aquí. Débito aquí, 1.500, ¿contra qué? Contra crédito acá, banco, 1.500. Eso es todo, jóvenes. Eso es el asiento correcto. Ese es el tratamiento que se da. No puede mandarlo a gasto, porque la NIC dice, cuidado, me manda a gasto. Si no te vas preso, no me manda gasto. No lo mandamos a gasto, contabilizamos, está aquí dentro del bien. Forma parte de estos $56.000, esos 1.500. Pero en el rato, luego que llegamos ya después de los 10 años, 9 años, 8 años, entonces nosotros ¿qué hacemos? Bien, chiste, entonces ahí nos podemos pensar, oye, hiciste un gasto, pero no es un gasto porque no, ya no me permite la ley, la norma. Entonces lo que tengo que hacer, bien, obvio que tengo que girar un cheque, a ver, crédito, a ver, bancos. Mira cómo vas. No hay que Las votaciones aquí, de ASO y de y el débito, son en entonces la 7 de provisión enero. por desmantelamiento. Pero necesito ¿Qué saber tenemos si entonces? Que puedo retar tu voto se ese cierra día, esta son cuenta, queda en presenciales de la cero, votación. y bancos entonces Y queda con los aparte de eso, 1.500 desembolsados. proponerte el Eso es todo, puesto de jóvenes, comisión lo que nos directiva dice este de apartado facultad inicial de para la esa NIC. misma votación. Generalmente la norma internacional le describe esto, hasta dónde, hasta cuándo queda, sí, hasta esto, hasta cuándo queda la provisión. La NIC no le dice qué usted hace después con esta provisión. Entonces yo he considerado que tengo que explicarles todo hasta el final. Yo tengo que enseñarles el cuento completo, porque algún rato ustedes van a trabajar. Bien, ustedes aprendieron esto, perfecto. Y luego, ¿qué hacemos con esto? Y a ver, luego, ¿qué hacemos? Entonces, aplicamos la lógica, lo que es el sentido común. Es decir, nosotros, como tenemos que pagarle, giramos un cheque, perfecto, a ver, y el débito entonces será la provisión, y ahí la cancelamos. No tenemos que hacer ningún gasto, no, porque ya está contabilizado los 1.500 acá, y están metidos acá. Entonces el cuento completito, que repito, no lo dice la NIC, lo estamos hablando nosotros aquí,
que esto de aquí arranca así, se instala, queda ahí, luego se deprecia y al final de cuentas cuando va a desmantelar lo que tiene que hacer es cómo cierra esto con un débito aquí, ¿verdad? Y un crédito a banco y eso es todo. No tiene que hacer otro asiento de ajuste, no tiene que hacer gasto, porque no tiene que hacerlo. Ya niños jóvenes, todo eso está escrito en esa norma internacional de contabilidad. Está la literatura, un poco extensa, en algunos casos no se entiende de tanta palabrería, pero aquí ya lo hemos mirado con el ejercicio práctico de aplicación y hemos ido un poco más allá de donde nos apunta la nariz, como dice la abuelita, más allá. Hemos ido hasta el final y nos preguntamos, ¿y esto cómo lo cerramos al final? Ya vimos cómo lo cerramos, provisión para cuentas incobrables a bancos. Listo, niños. Qué chévere que es eso. Número 2. La empresa compró un carro cuya vida útil es de 4 años y lo compra a un valor de $35,000. Y a este vehículo se le ha estimado un valor residual de $5,000, es decir, un valor que entonces por lo tanto lo va a depreciar en $30,000 y que le queda un valor sobrante o residual de $5,000. Se pide entonces calcular el gasto de depreciación anual por los siguientes métodos: el método lineal, la depreciación acelerada y el método de unidades de producción. Para este asunto de unidades de producción, entonces tenemos este dato donde dice que se estima que el carro tiene una vida útil de 100,000 kilómetros, es decir, durante toda su vida útil va a recorrer 100,000 kilómetros en total. Entonces vamos a mirar este carro. ¿Los vehículos en qué tiempo se deprecian? ¿Nos acordamos? Dice que se deprecian al 20% anual. 5 años. 5 años. Pero aquí nos encontramos con un caso especial que la empresa le da como vida útil 4 años. Yo le decía que este asunto también se da en la práctica y de hecho yo conocí que en esa empresa la refinería, la Odebrecht, pues a los carros les puso como vida útil 4 años porque esos carros le daban palo ahí en tremenda polvadera y todo ese asunto del trabajo. Entonces en 4 años la depreciaba, pidieron permiso al SDI y en 4 años lo hicieron. Entonces aquí estamos con un caso de este carro que no se va a depreciar en 5 años sino en 4 años. Entonces aquí aplicamos el método lineal. ¿Cómo lo hacemos entonces? Valor del vehículo, $35,000 menos $5,000 de valor residual. Entonces aquí le queda ¿cuánto? 30,000. Esos 30,000 entonces los dividimos para el número de años de vida útil, dividido para 4, entonces cada año usted va a mandar al gasto ¿cuánto? 7,500. Y lo va a hacer así: gasto de depreciación de vehículos 7,500, a depreciación acumulada 7,500. Viene el otro año igual, viene el tercer año igual y viene el último año igual. El otro método de depreciación decreciente, es decir, depreciación acelerada. Entonces, ¿cómo hacemos este método que nosotros nos acordamos que ustedes segurísimo que ya lo aprendieron? Dice que este vehículo se deprecia 4 años y ponemos los dígitos, el 1, el 2, el 3 y el 4. Y entonces, como primer punto, nosotros, el procedimiento, nosotros venimos y sumamos los dígitos. 4 más 3, 7, más 2, 9, más 1, 10. La suma de los dígitos nos da 10. ¿Cómo logramos entonces establecer el valor de la depreciación anual para este primer año? Ya decíamos que nosotros agarramos, para el primer año, nosotros agarramos el último periodo, es decir, el último dígito, 4, y lo dividimos para la sumatoria de los dígitos. 4 dividido para 10 nos sale 0.40. Y obtenemos ese factor y ese factor venimos y lo multiplicamos por el valor a depreciar. ¿Cuál es el valor a depreciar? Ya decíamos que el carro nos costó 35, pero tiene un valor residual de 5, por lo tanto el valor a depreciar
es $30.000. ¿Qué hacemos? Multiplicamos el factor 40.40 por $30.000 y llegamos entonces a la depreciación anual para este primer año, que es $12.000. Miren el valor de la depreciación altísimo, $12.000. Viene el segundo año como calculamos, ya decíamos, entonces 3 dividido para la sumatoria, que es para 10, entonces nos sale .30 para este segundo año. .30 entonces lo multiplicamos por el valor a depreciar, que en este caso es $30.000, entonces nos da la depreciación que vamos a mandar al gasto para el segundo año, que es de $9.000. El tercer año viene igual, entonces nosotros venimos, ¿cuál es para el tercer año? 2 dividido para 10.20 por 30, nos da 6.000, y el otro año 3.000. Esta es la depreciación que va a incurrir este bien durante los 4 años. Por eso se denomina acelerada. Los primeros años, mayor valor. Usted va a mandar al gasto 12.000. En el segundo año va a mandar al gasto, ¿cuánto? 9.000. En el tercer año, 6.000. Y en el último año, 3.000. Miren la diferencia de acá. Todos los años te va a mandar al gasto, ¿cuánto? 7.500, 7.500, 7.500. Constante, igual todos los años. Sin embargo, acá no. Los primeros años son superiores a los años que siguen. Este primer año usted le manda 12.000, después 9.000, después 6.000, por último 3.000. Entonces, dentro del cuadro también está establecido para la depreciación acumulada, es decir, vamos acumulando. Primer año 12.000, luego más 9.000, nos da 21.000. El tercer año va acumulando $6.000 más, 27.000, y el último año va acumulando 3.000. Total depreciado, 30.000. Y vamos sacando el valor en libros, ya sabemos. Como el valor en libros, ya sabemos. En el primer año, bueno, el inicial tiene 35.000. El primer año, ¿cuál es el valor en libro que le resulta? $23.000. ¿Cómo consigue ese valor? ¿Cómo lo establece? Nosotros tenemos entonces valor en libros, $35.000. Perdón, valor histórico, lo que le costó el carro, $35.000. Menos la depreciación, ¿verdad? Acumulada ese año, 12.000. Entonces, el valor en libros, $23.000. Para el segundo año, ¿cuál es el valor en libros? Valor histórico, $35.000. Menos la depreciación acumulada, 21.000. Entonces le queda 14.000 valor en libros. Valor en libros para el tercer año. Le queda entonces 8.000. Entonces usted establece 35 valor histórico menos la depreciación acumulada 27.000, entonces valor en libro 3.000. Y lo propio para el último año, valor en libro, entonces le quedan los 5.000, que es el valor residual. Es decir, el valor histórico 35 menos la depreciación acumulada 30.000, así. Ya. Bueno, entonces nosotros terminamos cómo es que vamos contabilizando. Aquí están los detalles, está ahí señaladito. Todo eso se lo envía al correo, no al correo, sino a la bola virtual. Allí está entonces el gasto de la depreciación el primer año 12.000, el gasto de la depreciación para el segundo año. El tercer año hacemos el mismo asiento contable, pero con 6.000. Y el último año hacemos el mismo asiento contable con 3.000. Aquí hay una particularidad que la vamos a revisar posteriormente, después de unas semanas, es que el servicio de renta interna nos dice y nos permite que nosotros mandemos al gasto de depreciación el valor de acuerdo a lo que determina la ley. Es decir, el bien multiplica por el 20% y eso es lo máximo que usted puede mandar al gasto. Sin embargo, mire, este carro que tiene 30.000 por el 20%, son $6.000. $6.000 le permite el SRI que manda el gasto en este año. Pero sin embargo, el contador ha contabilizado ¿cuánto? 12.000. Entonces nosotros luego vamos a revisar eso. Lo deducible solamente son 6.000.
y los otros 6.000 que no son deducibles se contabilizan en una cuenta que se denomina activo y pasivo diferido, y eso se lo registra en la conciliación bancaria al final cuando nosotros llenemos el formulario del impuesto a la renta al final del año. Ese cuento nosotros lo vamos a ver después. Por ahora estamos trabajando aquí, que es lo que nos permite la ley y los métodos de cálculo y valoración de la depreciación. Y vamos entonces con el último método, si alcanzamos todavía. Nos dice que nosotros tenemos este mismo carro de $35.000 y le dice aquí que el total de años de vida útil es 4 años. Entonces significa que lo tiene que depreciar en 4 años. Y establece, ahí nosotros nos acordamos que se establece que este carro en su totalidad va a recorrer o va a alcanzar a recorrer un total de 100.000 kilómetros en los 4 años de vida útil. ¿Qué hacemos entonces? Este es un valor estimado que lo determina el gerente administrativo u operativo de la empresa, igual que el gerente financiero o el gerente de contabilidad o el jefe de contabilidad. Entonces ellos estiman si vamos a calcular o vamos a aplicar el método de unidad de producción, entonces estimémosles esto. Y obviamente que tiene que estar sustentado eso, ¿no? Por la experiencia de los otros, por la estadística de los vehículos de similares características y cuánto duran. Y de igual manera, bueno, nosotros tenemos que sacar un factor, y ese factor va en función también a los kilometrajes recorridos durante todos los años. Si se ha estimado 100.000 kilómetros, también esta gente, la empresa, tiene que determinar un valor estimado por el primer año. ¿Cuánto se supone que va a recorrer este carro en el primer año? Ellos le estiman un valor de $22.000. ¿Cuánto va a recorrer este segundo año? Ellos dicen, y ellos ven algunos factores para ese análisis. ¿No? El terreno que va a recorrer, si es que se va a la zona montañosa, si es que va a andar en la ciudad, entonces depende de esto, ¿no? Y de igual manera, ¿qué es lo que va a entregar? Si va a entregar mercadería. Entonces este carro, para el primer año le estima que va a recorrer 22.000 kilómetros y luego el segundo año se estima que va a recorrer 28.000 kilómetros, miren más. Y el tercer año se estima que va a recorrer 26, va bajando, y el último año 24. Ya, son valores estimados también. Entonces, bajo esta estimación, usted lo que tiene que hacer, señor estudiante o señor estudiante, tiene que ubicar un factor que es constante para todos los 4 años. ¿Cómo logramos determinar este factor? Es sencillísimo, el valor a depreciar. Es decir, el valor en libros menos los $5.000 de valor residual nos queda 30.000. Lo dividimos para el total estimado aquí. Acá nos dice, ¿no? El factor, es decir, el valor a depreciar, los 30.000, se lo dividimos para el valor de los 100.000 kilómetros, el valor estimado aquí en total. Y eso nos da entonces punto 30. Repito, 30.000, es decir, los 35 menos los 5.000 de valor residual, 30.000, lo dividimos por el total de unidades, o en este caso de kilómetros que va a recorrer en su totalidad, 100.000. Nos da entonces el factor de 30, punto 30. Y no nos queda más entonces que multiplicar 22.000 kilómetros por punto 30, nos da $6.660, que es el valor que vamos a mandar al gasto por el primer año. Segundo valor que vamos a mandar al gasto, 8.400. Tercer valor, 7.800. Y último valor, 7.200. Y así va a ser la depreciación que usted va a ir contabilizando, ¿de verdad? Gasto de depreciación de vehículo, a depreciación acumulada 6.600, gasto de depreciación de vehículo 8.400 el segundo año, y así hasta que llegue al cuarto año. Lo propio, el cálculo acá de depreciación acumulada, vamos acumulando, y acá el valor del libro, vamos restando la depreciación acumulada de acá, y nos va saliendo el valor del libro, y por último nos queda el valor residual. Bien, eso es lo que nos enseña, lo que nos dice la norma internacional de contabilidad hasta esta partecita. Vamos recién viendo dos situaciones. La norma es un poquito más extensa y nos da otras cosas más
Y aquí viene una revalorización del edificio, lo que nos decía la señorita estudiante Zambrano, me parece, que eso lo vamos a ver en la próxima clase. Bueno, nosotros vamos a tener clases, decíamos el día viernes, vamos a tener el día viernes la próxima clase, luego tendríamos el día martes, y luego tendríamos, porque esto de aquí es un poquito extenso, tendríamos, no sé si el viernes tendríamos ya la prueba, la segunda prueba, y que sería en función de esto, y alguna otra cosa que veríamos. No sé si sería ese otro viernes la prueba, si no alcanzamos, la hacemos el lunes que viene. Entonces nos vamos preparando para este asunto. Correcto. Ya en la próxima clase vamos mirándolo de acá. Yo todo esto lo he enviado, jóvenes, a la aula virtual, por favor, para que ustedes lo revisen. Bien, no se me vayan. No se vayan. Ojalá que se arregle este asunto. Vamos aquí a donde están estos muñequitos. Aquí están ustedes. 15 estudiantes ahí conectados. Vamos a bajar quiénes son. No permite. Sí, aquí hay un problema aquí, ¿ven? No permite que los asistentes reactiven el audio. Pero yo sí puedo hablar. La plataforma. No hay inconvenientes con el rector a lo largo del día. Sí, chispa, caramba. Bueno, no permite, no puedo bajar los participantes. Bueno, vamos a mirarlos. Cañar, Cooperán Delgado, Santos, Franco, Calderón, Mero, Pionce, Morán, John, Ponce, Sánchez, Rivas, Ronnie, Saltos, Noelia, Sánchez, Arteaga, Sánchez, Vera, Vélez, Vega, Natalie, Zambrano, Calderero y Zavala. Bien, bueno, ahí están los alumnos, los que le interesa la clase. Ya, bueno, entonces no hay cómo. No funcionó este asunto. Esperemos que se arregle este asunto de la plataforma. Y nos vemos, jóvenes. Muchas gracias. Nos vemos el día viernes. Ya, Víctor, listo. Buenas noches. Gracias, profesor. Pasa la grabación.